Bien, vamos a ver ahora entonces este tema que se llama función cuadrática. ¿Sí? Tiene que ver con justamente funciones. Nosotros en el año anterior trabajamos con un tipo de función específica que era la función lineal. Vamos a refrescar mínimamente esa partecita y después vamos a ver de qué se trata o cómo se expresa esta función denominada función cuadrática. Entonces, función cuadrática. En matemática, una función es una relación entre dos variables, en la que a cada valor de una variable, que es la que llamamos independiente, que generalmente es la x, ¿no? La representamos con la letra x generalmente, se le asocia un único valor de la otra variable llamada dependiente, que generalmente la expresamos con la letra y. Por ejemplo, la función lineal, que tiene la forma f de x igual a m por x más n, o también, en vez de f de x, y igual a m por x más n, ¿sí? Se puede expresar de ambas formas, donde m y n son coeficientes numéricos y a cada valor de x se le asocia un único valor de y. Si por ejemplo tenemos la función lineal y igual a 3 por x más 2, lo que estamos diciendo es que a cada valor que nosotros elijamos de x le va a corresponder un valor de y, que va a ser el valor de x multiplicado por 3 y luego le sumamos dos unidades, ¿no? Esa es la relación que va a haber entre x e y. Y que, por ejemplo, que si x vale 4, le corresponderá el valor de y igual a 14. Porque fíjense, si yo reemplazo la x por el 4, me va a quedar 3 por 4 más 2, ¿no? Y va a ser igual a 3 por 4 más 2, 3 por 4 12 más 2 14. O sea que cuando yo pongo en mi función el x igual a 4, la función me va a devolver un valor de y que va a ser en este caso 14, ¿no? También sabemos que la representación gráfica de una función lineal es una línea recta y que los valores m y n nos dan la pendiente de la recta y la ordenada al origen respectivamente, ¿no? Esto es algo que ya se trabaja en el año anterior, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los chicos del CP29, función lineal se trabaja en tercer año y en los casos de las escuelas técnicas, bueno, se ve segundo año función lineal. Bien, vamos a ver ahora lo que nos compete a nosotros, que es la función cuadrática. Una función cuadrática es aquella que puede escribirse como una ecuación de la forma f de x, ¿no? La función dependiente de x, que es a por x cuadrado más b por x más c. Esta es la función general. O igual a x cuadrado más b por x más c. Lo mismo que en la función lineal, f de x e y son expresiones equivalentes. Si yo puedo escribir, perdón, eh, vamos a escribir f de x, no sé por qué sale con esa sombrita, es igual a decir y. Son equivalentes. A, B y C, ¿sí? A, B y C se llaman coeficientes. Son números reales, cualquier número que a mí que se me ocurra, y A es distinto de cero. Tiene que ser sí o sí, el primer valor tiene que ser distinto de cero, porque si A vale cero se me anularía todo este término que está acá y ya no sería una función cuadrática, sino me quedaría una función lineal, porque tengo x elevado a la 1. ¿Sí? Se le dice función cuadrática justamente porque tengo la variable elevada al cuadrado. Bueno, ese valor de A puede ser positivo o negativo, ¿sí? Mayor o menor que cero, pero no igual a cero. En cambio, B y C sí pueden ser cero. ¿Sí? Los valores B y C sí pueden ser cualquier valor, incluso cero. En la ecuación cuadrática, cada uno de sus términos tiene un nombre. El primer término, acordémonos de que los términos, digo, bueno, yo tengo un término, otro término y otro término. Tengo tres términos. El primer término, el ax cuadrado, es el término cuadrático, ¿no? Porque tengo la variable elevada al cuadrado. B por x, el segundo término, se le conoce como término lineal. La x está elevado a la 1, como en la función lineal. Y C es el término independiente. ¿Sí? Ejemplo de funciones cuadráticas y sus coeficientes.
Por ejemplo, acá en vez de usar f de x uso y, ¿no? Y igual a 2x cuadrado menos 3x más 4 es una función cuadrática. Fíjense, el coeficiente a es el número que multiplica la x al cuadrado, en este caso 2. B es el número que está multiplicando a la x, que es menos 3, ¿sí? Con el signo inclusive. Y el término independiente es lo que me queda acá, que en este caso es 4. Esta expresión igual a menos 5x cuadrado más x menos 2. A vale menos 5. Acá B tengo un 1 que está multiplicando la x, ¿no? Si yo te digo qué cantidad de x tengo una x, entonces estamos diciendo que acá hay un 1, ¿no? Esto también se podría haber escrito o expresado como más 1 por x. O sea que el coeficiente, no, más 1 por x es más x. Entonces el coeficiente B vale 1. Y el término independiente menos 2. Por último esta, fíjense, un medio de x cuadrado más 4. A vale un medio. No tengo término lineal, fíjense que acá no aparece el x a la 1. ¿Sí? Eso nos está indicando que en realidad no, el coeficiente del término lineal va a ser 0, al no tener término lineal. Y término independiente, 4, c igual a 4, ¿no? Entonces puedo identificar cuáles son los coeficientes de una función cuadrática. Así como la función lineal tiene su representación que es una línea recta, vamos a ver qué pasa con este tipo de funciones. Representación gráfica de una función cuadrática. Si pudiésemos representar en una gráfica todos los puntos x y de una función, acá hay un error, esto debería haber estado escrito con paréntesis, un error mío. Bueno, los puntos x de una función cuadrática, obtendríamos siempre una curva llamada parábola. Por ejemplo, la representación gráfica de la función cuadrática y igual a x cuadrado, donde el coeficiente de a es 1, y como no tengo ni término lineal ni término independiente, b y c son ceros. Puede obtenerse mediante una tabla de valores como la siguiente. Vamos a ver qué gráfica me da esta función igual a x al cuadrado. ¿Cómo vamos a graficar? Con una tabla de valores al principio. Después no vamos a usar más tabla de valores para representar gráficamente, pero al principio sí. Digo, bueno, ¿qué hago? Voy a darle algunos valores, cualesquiera a x. Yo elegí a propósito algunos valores que me gusten o que queden lindos en la gráfica, porque yo ya sé qué representación gráfica me va a dar. Entonces elegí los valores que están acá. Menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4. Como x es la variable independiente, yo le puedo proponer los valores que quieran, no dependen de nadie, solamente dependen de la propia decisión que tenga yo de elegirlos, por decirlo de alguna manera. Entonces elegí estos valores. Y ahora sí, y va a depender de qué valores yo elegí para la variable independiente. Entonces, por ejemplo, cuando x vale menos 4, como y es igual a x al cuadrado, que es la fórmula de la función cuadrática, entonces el valor de y va a ser menos 4, que es el valor de x que elegí, al cuadrado. Es decir, reemplazo la x por el valor que propuse. Menos 4 al cuadrado es menos 4 por menos 4, es más 16, me da 16 positivo. Para menos 3 hago el mismo procedimiento. Si x vale menos 3, menos 3 al cuadrado es menos 3 por menos 3, me da más 9. Y así puedo ir completando todos los valores. Para menos 2 al cuadrado es menos 2 por menos 2 es 4. Acá para menos 1, menos 1 al cuadrado es menos 1 por menos 1 es 1. Para 0, 0 al cuadrado me va a quedar 0. Para 1, 1 al cuadrado, acá no es necesario poner el paréntesis porque no tengo el signo negativo. 1. Para 2, 2 al cuadrado, 4. Para 3, 3 al cuadrado, 9. Y para 4, 4 al cuadrado, 16, ¿no? Que son los valores que me devolvió acá. Si yo acá hice la cuenta para verificar que estén bien hechos. Bueno, o sea que para esta x le corresponde esta y, para esta x está y.
estos son en realidad coordenadas, ¿no?, de los puntos. Es decir, este menos 4, menos 4, 16 es el punto menos 4 punto y coma 16. Que si vemos en la gráfica, menos 4 está acá, ¿sí? Menos 4 acá, 16 está acá arriba, es decir que el punto menos 4, 16 es este que está acá, ¿no? Ese es el punto menos 4, 16. El menos 3, 9, menos 3, 9, ¿no? Puntito menos 3, 9, es este que está acá. Y así voy a ir completando todos los puntos, ¿no? Vamos a saltearme alguno, por ejemplo el 2, 4, 2.4 es el 2, 4, el que está acá. Es decir que si yo voy colocando todos estos valores en la gráfica, que son coordenadas de los puntos, me van a dar estos puntos que están acá. Este es el punto 0, 0, ¿no? Este 0, 0, ¿no? El punto x1 y 1, este es el punto x3 y 9, ¿no? Tengo todos estos valores que están acá. Ahora, yo en la tabla de valores no puedo poner los infinitos valores que puede tomar x, porque x le puedo dar el valor que a mí se me antoje. Entonces, no puedo colocar acá los infinitos puntos, pero yo si pudiese colocar mayor cantidad de puntos, me aparecerían todos los puntitos que aparecen en esta gráfica que puse acá. Es decir que todos los puntitos que voy poniendo acá son parte de la gráfica. Por lo tanto, si pudiese poner una tabla con los infinitos valores de x, tendría infinitos puntos que me forman esta curva que está acá, que parece una especie de herradura, ¿sí? Esa curva se conoce como parábola, ¿sí? Tiene ese nombre. Todas las funciones cuadráticas van a tener una forma similar a esta y se van a llamar parábola. Y estas dos líneas, ¿no?, que van en este caso hacia arriba, se las conoce como ramas, ¿sí? Estas son las ramas de la parábola. Una parábola puede tener las ramas hacia arriba, después vamos a ver que puede ser que aparezca alguna parábola con las ramas hacia abajo, vamos a ver de qué depende eso también, pero en general la función cuadrática tiene esta forma, ¿sí? Una forma de parábola. Elementos notables de una parábola. La parábola tendrá algunas características o elementos notables bien definidos, dependiendo de los valores de la ecuación que la genera, ¿sí? Vamos a ver cuáles son esos elementos. Primer elemento importante, lo que se conoce como dominio. Esto vale para cualquier función, para la función lineal, para la función cuadrática y todas las otras funciones. Vamos a leer. Son los valores que toma la variable independiente x. En el caso de la parábola, el dominio siempre son los números reales, es decir, todos los números reales. Yo digo, ¿qué valores puedo poner acá adentro? ¿Qué valores puedo poner acá adentro? O valores que le puedo dar a x, yo le puedo dar positivos, negativos, racionales, irracionales, los que ya estuvimos viendo, ¿sí? Puedo poner cualquier valor acá adentro y al cuadrado me va a devolver un valor de y, ¿sí? Entonces, en general, el dominio de una función cuadrática siempre son todos los números reales. Y esto se puede expresar de dos maneras. Como intervalo, yo digo, bueno, yo tengo, este es el eje de las x, ¿no? Si me voy para allá, me voy hacia el menos infinito, ¿sí? O sea, acá, acuérdense que menos infinito es una tendencia, ¿sí? No es un número, es una tendencia. Y si me voy para el lado positivo, me voy para acá, 5, 6, me voy hacia el más infinito, ¿sí? Entonces, como intervalo podríamos poner que el dominio de una función cuadrática cualquiera es desde el menos infinito al más infinito. Es decir, del número más pequeño, qué horrible se pone así en notación de intervalo. Esto no es una coordenada de un punto. Digo, me voy desde el más chiquitito al más grande. Y estos son todos valores de x. Son los valores que toma x. Recuerden, eso es siempre importante. Se puede poner así, o también se puede poner el dominio de f, se puede poner también como directamente r,
con dos palitos que estoy indicando que son los números reales, el conjunto de los números reales. No hay ningún número que no pueda tomar x en el dominio. Luego tenemos la imagen, que la imagen son los valores que toma la variable dependiente i. Ahí hay que tener más cuidado. La variable dependiente, es decir, la i, ya no toma cualquier valor. Fíjense en esta función, por ejemplo. Acá esta función, los valores de i, que son los que están acá en el eje vertical, si los valores que toman tienen un valor mínimo. El valor más chiquitito que toma es 0, la i. Y después puede tomar valores hasta el infinito. Yo acá puse hasta 16 porque no puedo seguir graficando de manera indefinida. Pero las ramas siguen creciendo, creciendo. O sea que acá voy a tener valores desde 0 a más infinito en i. Ahora vamos a ver cómo representar eso. Pero en definitiva las imágenes son aquellos valores que toma la variable i. Luego tenemos el vértice, que son las coordenadas del punto donde la gráfica alcanza el valor máximo o el valor mínimo. ¿Sí? Las coordenadas del punto. Este es el vértice de la función. ¿Sí? Es el lugar donde la gráfica toma el valor más pequeño, en este caso, pero si las ramas son hacia abajo, que después lo vamos a ver, puede ser también el valor máximo. Y son las coordenadas de este punto. En este caso, en este ejemplo, el vértice es 0, 0. 0 para x y 0 para y. Ese sería el vértice. Eje de simetría es una recta vertical respecto a la cual la gráfica es simétrica. Esto creo que acá abajo, bueno, acá abajo vamos a explicar mejor lo del eje de simetría en ese ejemplo que tengo ahí abajo. En este caso el eje de simetría, es decir, es una recta que yo es como que corto a la parábola a la mitad, me quedan las dos ramas separaditas y digo, bueno, esa recta que corta acá es el eje de simetría. Vamos a ver cómo se escribe, cómo es la notación, pero digo, está acá. Ese es el eje de simetría. Raíces o ceros son los valores de x para los cuales la función vale 0, igual a 0. Dicho de otra manera, son los valores de x en los que la función corta el eje x. Ahora lo voy a explicar mejor cuando veamos el gráfico que está más abajo. Ordenada al origen, valor de los cuales la gráfica interseca el eje y. En cualquier función está indicada por el término independiente, en este caso por el coeficiente c. Ahora lo vamos a ver esto para que quede más claro. Pero el ordenado al origen es el lugar donde yo corto el eje y. ¿Sí? Así como en la función lineal también era el ordenado al origen donde cortaba el eje y, acá es similar. Y por último, lo que a veces es más difícil, y lo vamos a trabajar con práctica, son los intervalos de crecimiento y los de decrecimiento. Intervalos de crecimiento son los valores de x para los cuales la función crece. Son valores de x. Vamos a ver acá cómo trabajar estos intervalos. Y los intervalos de decrecimiento son los valores de x para los cuales la función decrece. ¿Cuándo una función crece y cuándo una función decrece? Vamos a verlo intuitivamente cuando veamos el ejemplo que está acá abajo. Vamos a ver este ejemplo. Fíjense, yo tengo esta función cuadrática que está acá. ¿Sí? Vamos a identificar todos sus elementos notables. Dijimos por un lado, el dominio son todos los reales. Yo lo puse acá con la R con los dos palitos, pero también podríamos haber escrito que el dominio es desde los valores desde menos infinito a más infinito. Esa es otra forma, pero como intervalo. Acuérdense que intervalo es como un conjunto de valores. Entonces, desde menos infinito, desde acá para acá, cualquier valor puede tomar una función cuadrática. Vamos a ver qué pasa con la imagen. Acá hay que tener más cuidado. La imagen son los valores que toma i. Entonces, fíjense que este es el eje i, ¿no? Este es el eje i. Y tiene un valor mínimo, que es para i menos 4. Desde acá para arriba valen todos los valores. Entonces, ¿cómo lo vamos a escribir? Que es desde menos 4 para arriba. Bueno, se coloca el menos 4. Miren que ahí puse el menos 4 en la imagen. Fíjense que está con un corchete en vez de con un paréntesis. ¿Qué significa poner un corchete en un intervalo? Poner un corchete estamos indicando que el menos 4 es un valor que estoy tomando. La función llega a tomar el valor menos 4. Si hubiese un paréntesis ahí, estaríamos indicando que el intervalo empieza
un poquitito después de menos 4 en adelante, pero el menos 4, ese extremo, no se toma. Acá lo toma la función, siempre lo vamos a poner con corchete en la imagen, digo, es desde menos 4, ¿no? Entonces acá va como un corchetito, lo podríamos imaginar así. De menos 4 para arriba, todos los valores que están acá son valores de la imagen. ¿Y cuándo paran? Al infinito. Y fíjense que el infinito no tiene un corchete. ¿Por qué? Porque el infinito es una tendencia, no lo puedo tomar, no lo puedo poner un corchete. ¿Se entiende? Esto con práctica va a ir saliendo de manera un poco más natural. Al principio cuesta bastante interpretar este tipo de cosas. Luego tenemos el vértice, el otro elemento notable, que era el punto donde la parábola alcanzaba su valor máximo, su valor mínimo. En este caso, el vértice está acá. ¿Sí? Ahí está tomando el valor más pequeño. ¿Qué coordenadas tiene? 3 para las x, menos 4 para la y. Así que el vértice es 3 menos 4. Bien. El eje de simetría es una recta que corta a la mitad la parábola y la hace simétrica. ¿Qué significa que sea simétrica? Por eso se llama eje de simetría. Que cualquier punto, por ejemplo, yo agarro este punto que está acá, este punto que está acá, que pertenece a la parábola, si yo mido la distancia que tengo al eje de simetría, por ejemplo que tengo una unidad, y mido esa misma unidad al otro lado del eje de simetría y voy a encontrar un punto simétrico a la misma distancia. Estos dos puntos están a la misma distancia. Cualquier punto, yo agarro un punto acá y digo, este que está, más o menos está un pedacito, uno, dos unidades y un poquito más. Si hago dos unidades y un poquito más, encuentro otro punto simétrico. Y en este caso esa recta corta x igual en 3. Entonces se pone que el eje de simetría es x igual a 3. ¿Sí? Ese es el eje de simetría. Las raíces, ¿qué eran las raíces? Las raíces eran los valores de x donde la función vale 0. Es decir, cuando la función vale 0 quiere decir que estoy en y, estoy acá. ¿No? Acá estoy en 0 en y. Y fíjense que acá la función va a tener un valor acá y un valor acá en este caso. Tengo un x1 que vale 1 y un x2 que vale 5. ¿Sí? Gráficamente son los lugares donde corto el eje X, ¿no? Pero en estos dos lugares y vale 0, ¿no? Porque ¿qué punto es este que está acá en realidad? Como punto, como coordenada. Ese punto es el punto 1, 0. X vale 1 y vale 0. Y este punto es el punto 5, 0. X vale 5 y vale 0. ¿Sí? Bueno, esas son las raíces, ¿no? Son elementos que voy obteniendo en este caso gráficamente. La ordenada al origen es el lugar donde corto el eje Y. Entonces yo digo, ¿dónde corto el eje Y? Acá. Acá estoy cortando el eje Y. ¿Sí? ¿Qué valor de Y es ese? 5. ¿Sí? Por eso acá la ordenada al origen es igual a 5. Que en realidad es el lugar donde ahora lo que vale 0 es X. Ese punto tiene coordenadas 0 para X, 5 para Y. 0 para X, 5 para Y. El lugar donde corto el eje Y. Y lo más complicado a veces de trabajar, los intervalos de crecimiento, etc. Intervalos de crecimiento es el lugar donde la función crece. ¿Cómo sé que la función crece? Bueno, yo intuitivamente puedo decir que la parábola, fíjense, acá viene bajando, siempre le leo como de izquierda a derecha el análisis. Digo, acá viene bajando, o sea que acá viene decreciendo y acá empieza a subir, ¿no es cierto? Entonces, los intervalos de crecimiento, digo, bueno, sube acá, en este tramo. Vamos a empezar con este tramo que es el intervalo de crecimiento. La definición de intervalo de crecimiento es el conjunto de valores de x en los cuales la función crece. El conjunto de valores de x. Es decir, que yo puedo decir que la función va a crecer desde 3, desde acá, todos los valores que yo tome acá en adelante, la función va a ir aumentando. ¿Sí? O sea que podríamos decir que desde 3 para acá, ¿sí? Hacia el más infinito, la función va tomando cada vez valores más grandes. Entonces, vamos a poner desde 3 hacia dónde. Y bueno, esto va a seguir creciendo indefinidamente, hacia más infinito.
El más infinito ya sabemos que los infinitos siempre van con paréntesis. Y el 3 también se coloca por paréntesis porque en 3 la función no crece ni decrece, justo está en un lugar intermedio, por decirlo así. Entonces nunca se coloca con corchete. Y luego el intervalo de decrecimiento. Que ¿cómo decrece la función? Acá viene decreciendo. ¿Desde dónde viene decreciendo? Viene decreciendo desde el menos infinito. Desde acá viene de acá, la función viene decreciendo. Hasta llegar al 3. Es decir, que si yo vamos a ponerle otro color, por ejemplo, yo me vengo desde el menos infinito hasta 3, la función viene decreciendo. Fíjense que no me importa que llegue a menos 4. Los intervalos de crecimiento y decrecimiento son intervalos de x. Entonces digo, desde menos infinito a 3 la función decrece. ¿Sí? Y 3 entre paréntesis, porque dijimos que en 3, justo acá, la función no crece ni decrece. Entonces no lo puedo poner con corchete. En los únicos casos donde vamos a usar corchetes es en la imagen, ¿no? Donde yo digo, bueno, desde menos 4 con corchete para arriba la función crece. En este caso, ¿no? En este ejemplo. Bueno, eje de simetría, raíces, ordenada al origen. Acá están todos los elementos notables. El vértice, en fin. La idea va a ser, en la actividad número 1, ¿no? A partir de los gráficos de cada una de las parábolas, indicar dominio, imagen, vértice, eje de simetría, raíces o ceros, ordenada al origen e intervalos de crecimiento y decrecimiento. Entonces, por ejemplo, la primera, ¿no? Vamos a analizar la primera y vamos indicando dominio, imagen y todos los elementos. Bueno, el dominio ya sabemos que los dominios es todos los reales. No hay ningún valor de x que no pueda, que x no pueda tomar. Entonces podemos poner, esperen, vamos a poner otro color, por el negro. Yo digo, dominio va a ser los reales, se puede escribir directamente el conjunto de los reales, o lo podríamos haber puesto como intervalo desde menos infinito a más infinito, como a ustedes les guste más. La imagen en este caso, fíjense que y los valores de i, acuérdense que son los valores de i. El valor más pequeño que toma es menos 4, de ahí para arriba. Entonces digo, desde menos 4, con corchete estamos tomando el menos 4 como valor de intervalo, y me voy al más infinito en i. Siempre del menor a mayor los intervalos. Del más chico al más grande. Paréntesis porque el infinito no se puede tomar. El vértice está acá. Está en x2 y menos 4. Entonces el vértice será 2, punto y coma, menos 4. ¿Sí? Estos ya son coordenadas de punto, no es un intervalo, ¿no? 2 menos 4. Eje de simetría, fíjense que es una recta que corta, que pasa por el vértice y divide la parábola en forma simétrica. En este caso pasa por x igual a 2. X igual a 2. Raíces, ¿dónde corta el eje x? En estos dos lugares. Tengo una raíz, vamos a ponerle x1 igual a 0, que sería esta, ¿no? X vale 0 acá, y acá x vale 4. x2 igual a 4. Ay, perdón, me fui. Era acá abajo. x2 igual a 4. Ordenada al origen, ¿dónde corta el eje y? Bueno, también en igual a 0 en este caso. Igual a 0. Intervalos de crecimiento y de decrecimiento. Bueno, intervalo de crecimiento, la función viene decreciendo y después crece. Voy a arrancar con el intervalo de crecimiento. Entonces yo digo, la función crece a partir en x a partir de 2. A partir de acá, de 2, ¿no? La función crece. Entonces pongo desde 2 a más infinito, porque esto sigue. Como en 2 no crece ni decrece, el 2 va con paréntesis. Y de decrecimiento la función viene decreciendo, ¿no? Yo vengo desde el menos infinito hasta el 2 decrece. Entonces desde menos infinito hasta el 2 decrece. ¿Sí? Bueno, lo mismo van a tener que hacer con cada una de estas gráficas. Son 5. Fíjense, por ejemplo, que hay algunas que son con las ramas hacia abajo,
otras con la rama hacia arriba. Esta, por ejemplo, fíjese que no corta el eje X, no va a tener raíces, ¿sí? No va a tener raíces. Esta, fíjense que tiene una sola raíz, o sea, un solo lugar donde corto el eje X, ¿no? Son datos que por ahí están buenos tenerlos en cuenta. Bueno, van a ir completando. El dominio de todas son de todos los reales. Y después la imagen vamos a ir cambiando. Por ejemplo, vamos a darle una última análisis a la B. Dominio todos los reales. La imagen, ¿qué valores toma ahí? Fíjense que acá las ramas son hacia abajo. La función viene desde el menos infinito y llega a un valor máximo de i, que es 0, no 4, ojo, ¿no? El punto está acá, pero digo, en i, este es el eje i. En i llego como valor máximo a 0. O sea que la imagen va a ser desde el menos infinito, porque viene de acá abajo, ¿hasta qué valor de i? El valor 0. Paréntesis, corchete, porque el 0 lo toma, es un valor de la función. El vértice es el 4, 0. 4, 0. Eje de simetría, donde corto a la mitad en x igual a 4. Raíces tiene una sola, un solo lugar donde la función o el valor de i es 0. Es acá, en x igual a 4. Tengo una sola raíz. Ordenada al origen igual a menos 8, que está acá, ¿no? Intervalo de crecimiento, fíjense, esta función viene desde el menos infinito, desde por acá, hasta 4, la función crece. ¿Sí? Desde menos infinito a 4, la función crece. Acuérdense que son valores de x los intervalos. Entonces, de menos infinito hasta 4, la función crece. Y de 4 en adelante, la función decrece. 4 a más infinito, la función decrece. Bueno, espero que se haya entendido esta parte. Después voy a seguir grabando todos los videos para seguir desarrollando la unidad. Espero que les haya servido.